Toda idea hoy día o práctica que busque a ti separarte de Cristo, desviar la mirada de Él y comprometer tu lealtad al Señor es obra del diablo, de fondo. Puede verse súper lindo, puede verse súper poco grave, pero de fondo, hay una obra satánica operando para separarte de Cristo, desviar tu mirada de Él, desanimar tu fe y separarte obviamente del cuerpo de Cristo. Un pasaje cortito, quizá al leerlo, no sé cuál fue tu sensación, pero quizás fácil de entender a la lectura, tal vez. Pero voy a hacer algo quizás que no hago habitualmente para poder darle más contexto a este pasaje y puedas entenderlo de la mejor manera posible. Pero como preguntamos en la sala, que fue una pregunta un poco rara, pero bastante entretenida para conocer un poquito más nuestra intimidad, preguntamos cuál es la cena o la comida o sí, eso, más importante que has tenido en tu vida. Quizás nunca habías pensado eso. Y obviamente, ¿qué la hizo tan especial? Lindo escuchar eso. Y salieron muy buenas cosas. Algunas cenas matrimoniales, la comida de cuando te recién casado, estás comiendo ahí el banquete que se compró, la preparación. Para algunos fue eso, aunque dijimos, sí, es una de las cenas más importantes porque nos estábamos casando, pero ni me acuerdo qué comí en ese momento porque estaba tan nervioso, estaba en mi cabeza en otro lado. Entonces, al final disfrutan más los invitados que los mismos que se están casando, ese tipo de cenas. Pero el significado de la comida finalmente es algo muy importante. Y como también mencionábamos, que pueden haber comidas que nos lleven a pensar en situaciones mucho más complejas, malos recuerdos, sabores amargos que también pueden haber producto de alguna comida que nos recordó un momento así específico. Entonces, no es solamente el tema de la comida porque estaba rico, sino que lo que significa, cuál es la comida más o la cena más importante que has tenido en tu vida en cuanto al significado. ¿Y por qué estoy mencionando esto? Simplemente porque Pablo va a mencionar cuál es la comida más importante para los cristianos. Pero antes de llegar a eso, déjame darte un breve contexto que te ayude a entender mucho más el pasaje de hoy, ¿vale? Porque quizás a simple lectura no tiene tanta relevancia ni no hace tanto sentido, pero déjame un poquito llevarte por las 5 comidas o cenas más importantes en la Biblia, para que tú tengas claro que esas cenas y comidas en la Biblia marcaron la historia de la humanidad. No sé si alguna vez habéis visto esto, pero pon mucha atención para que te des cuenta que en la Biblia hay 5 comidas, las más importantes, que marcaron la historia humana. Y obviamente la primera de esas comidas está en Génesis 3, ¿no es cierto? Adán y Eva, por ahí atrás, lejos, cuando Dios les dice que podían comer de todo lo que había en la creación, menos de un árbol específico. Y obviamente conocemos la historia ahí, viene la serpiente, engaña ahí el diablo, haciendo su obra, siempre queriendo tratar de dividir, de separar al ser humano de Dios, y obviamente engañó a los primeros seres humanos, a nuestros antecesores, ya nuestros padres, en un sentido desde donde todos venimos, y los engañó y comieron de lo que no deberían haber comido. Y de ese momento en adelante, la historia de la humanidad cambió por completo. Decadencia, pecado, quiebre relacional con Dios, entre nosotros, con la creación, con uno mismo. Empezamos a quebrarnos por dentro y cómo nos entendemos y nos amamos y nos conocemos a nosotros mismos, etc. Empezó una era de decadencia, es como el pecado original, denominado doctrinalmente, el primer pecado donde el ser humano se apartó de Dios, y de ahí en adelante todos aquellos que nacen, viven y crecen en un contexto de separación de Dios espiritualmente. Esa es la primera cena y la más importante en cuanto a lo que produjo, ¿ya? Obviamente de ahí en adelante Dios siguió perseverando con su pueblo y siguió levantando personas que lo amaran, lo conocieran, y a través de un hombre llamado Abraham, Dios empezó a establecer su pueblo, el pueblo de Dios. Y de ahí en adelante, muy vinculado a lo que estamos viendo en el Club de Jesús, ¿no es cierto? Llegamos a Éxodo 12, ¿se acuerdan? Donde el pueblo de Dios, siendo esclavo en Egipto, que ya había crecido, se había multiplicado, y los egipcios dijeron,
¿sabéis que si estos gallos siguen creciendo como nación, algún día se van a revertir la situación y nos van a atacar y nos ganarían por la cantidad de gente que son? Así que lo que tenemos que hacer, tenemos que esclavizarlos, ponerles trabajos duros y martirizarlos para someterlos. Por lo tanto, vivieron un tiempo de esclavitud en Egipto y en ese lugar Dios levantó a Moisés para liberar a su pueblo. ¿Te acuerdas de esa historia? Y lo hemos estado viendo a través del Club de Jesús. Y Dios envió diversas plagas para enfrentar al faraón. Sería Dios finalmente quien liberaría a su pueblo de la esclavitud a través de las plagas. Y la última plaga era, ¿te acuerdas cuál es la última plaga? La 10ª, la peor de todas, la muerte de los primogénitos, es decir, de los primeros nacidos de toda familia en Egipto. Y solo se iban a salvar aquellas familias que pintaran sus dinteles con la sangre de un cordero que deberían comer. Tenían que hacer toda una cena en familia y la sangre de ese cordero pintaba los dinteles y la muerte no pasaría por sus casas. Desde ahí el pueblo de Dios siempre ha celebrado desde el Antiguo Testamento la Pascua, más conocida como la Pascua, recordando la liberación del pueblo de Dios de la esclavitud en Egipto. Y hoy día los cristianos también celebramos la Pascua, pero no la Pascua judía, sino obviamente la Pascua cristiana, con Cristo en el centro, como el Cordero sacrificial, obviamente. Pero esa es la segunda cena más importante que podemos ver en la Biblia, la Pascua. Y de ahí llegamos hasta el Nuevo Testamento, donde Jesús mismo celebró la Pascua con sus discípulos, ¿se acuerdan? En algo denominado la última cena, la última comida que Jesús tiene con sus discípulos antes de ir a la cruz, celebrando la Pascua con ellos. Pero Jesús hizo algo completamente diferente que nunca se había hecho antes en la historia de Israel en esa última cena que tuvieron. Jesús cambió la historia en ese momento con sus discípulos porque ya no era necesario un cordero que sacrificar y hacer todo el ritual, porque Él sería el cordero que iba a ser sacrificado en la cruz y Él iba a derramar su sangre y Él iba a entregar su cuerpo para salvación de su pueblo. Por lo tanto, Jesús les dice, en otras palabras de fondo, todas las Pascuas que se han comido en la historia de nuestra nación y todas las Pascuas que se han celebrado en la historia se trataban de mí. Y hoy día ustedes lo están experimentando por primera vez con el Cordero aquí en medio de ustedes. Por lo tanto, el pan y el vino en esa cena simbolizan su cuerpo y su sangre. Algo completamente nuevo para los discípulos. Una nueva liberación de la esclavitud. No solo una esclavitud física, sino una esclavitud espiritual al diablo, al pecado y la muerte que Jesús iba a lograr a través de su muerte en la cruz. Esa es la tercera cena más importante y va a ser la cena que hoy día vamos a ver. No en detalle, pero que Pablo va a usar esta enseñanza de la Santa Cena, la Cena del Señor, como ilustración para enseñarnos algo mucho más profundo. Esa es la tercera, pero hay dos más y las voy a mencionar súper breve porque como nos vamos a detener en la tercera, las dos otras cenas más importantes en la historia de la Biblia son, la cuarta es justamente esta cena que Jesús tuvo con sus discípulos, pero celebrada en todo el Nuevo Testamento después por la primera iglesia que se empieza a reunir cuando Jesús ya no está. Empiezan a celebrar esta cena y es la que vemos como cuarta más importante durante todo el Nuevo Testamento, invitando a los cristianos a celebrarla, a recordar vez tras vez a través de lo que Jesús le había enseñado. Y la quinta cena más importante es justamente la última, la gran cena que presenta Apocalipsis con un gran banquete donde todo el pueblo de Dios celebrará la victoria de Cristo sobre el pecado, el diablo y la muerte. Pero ahí ya con el Cordero presente, vivo, al medio, sentado en un trono, reinando sobre el universo y toda lengua, tribu y nación, adorando, postrándose y amando al gran Cordero que fue sacrificado. Esas son las 5 cenas más importantes en la Biblia. Y no son importantes solamente porque son ricas las comidas, sino por lo que expresan. La comida en la Biblia expresa mucha intimidad, una relación más cercana con aquellos que estamos comiendo y compartiendo. Expresa en última instancia, incluso de manera espiritual, a quién le hemos entregado nuestra lealtad. Eso es lo que expresa una cena, una comida, tanto en la Biblia como que yo creo que también en nuestros contextos habituales. Si te das cuenta, por eso preguntamos lo que preguntamos en la sala, ¿cuál fue tu cena más importante? Y obviamente salieron ese tipo de conversaciones. La cena del matrimonio, porque simboliza algo muy importante. Y eso es lo mismo que hacen las cenas en la Biblia y cualquier cena hoy día si tú te juntas a comer con alguien. Me acordaba también de mis primeras cenas con mi
con mi novia, ¿no es cierto? Invitándola a cenar. ¿Dónde invita a tu primera cita a alguien? A comer, porque es la manera de compartir más profundo, de conocer más a esa persona. Tiene que haber una comidita, un restaurante, no, ojalá un carrito, ¿no es cierto? Algunos invitan a comer una sopaipilla nomás, pero cuando tú le ponías un poquito más y lleváis ahí al restaurante, o una buena cosita y le ponías un poquito más de plata, ¿ya? Es muy importante ese momento, esa cita, porque vas a conocer más. Hay una cercanía y una intimidad mayor con esa persona. Quiero conocerla más. O cuando invitas gente a comer a tu casa. ¿Qué es lo que está expresando esa invitación a tu casa? A comer. Bienvenido a mi familia, bienvenida a mi familia. Queremos conocerte más. ¿Quién eres? Esa cena simplemente lo que está haciendo es abrir la puerta para compartir más nuestra vida, nuestra intimidad. Y es lo mismo que expresan las cenas en la Biblia. Por eso la pregunta para ti hoy día es media metafórica, pero ¿con quién estás cenando, comiendo tú hoy día? Y de verdad no es literal, porque obviamente si te juntás hoy día a almorzar con tu familia, estás comiendo con tu familia, pero es más metafórica, simbólica y espiritualmente hablando. ¿Con quién estás unido íntimamente hoy día? Eso es lo que está de fondo de la cena. ¿A quién le has entregado o le estás entregando tu lealtad en tu corazón de manera espiritual hoy día? Y esta pregunta vas a tener que responderla hoy día de manera sincera. Y Pablo nos va a dar dos opciones. ¿Estoy cenando con Cristo o estoy cenando con el diablo? Y ese tipo de palabras va a usar. Súper fuerte para llamar la atención de su hermano en Corinto y para llamarnos la atención a nosotros también. ¿Estoy cenando con Cristo o estoy cenando con el diablo? Y déjame explicarte a qué se refiere Pablo, porque Pablo en el primer verso 15 ya del capítulo 10 pone de tu lado de la cancha la evaluación que tienes que hacer. Mira el verso 15, les dice, me dirijo a personas sensatas, como aquí le estoy hablando a los cristianos en la iglesia en Corinto. Juzguen ustedes mismos lo que digo. Tú vas a tener que juzgar y tú vas a tener que evaluar tu propia vida en base a lo que Pablo va a estar diciendo hoy día. ¿Estoy cenando con Cristo o no? ¿Estoy amando a Cristo o no? ¿Estoy siguiendo a Cristo o no? Etcétera. Tú vas a tener que juzgar eso. Lo ponen en tu lado de la cancha. Y por eso Pablo comienza explicando de qué se trata la cena del Señor. Mira el verso 16. Ahí dice Pablo, esa copa de bendición por la cual damos gracias, no significa que entramos en comunión, ahí está la unidad espiritual con Cristo, con la sangre de Cristo. Ese pan que partimos, no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo. Pablo está explicando ahí que los elementos que usamos en la cena del Señor, los cristianos, el pan y vino, no son el happy hour de la iglesia, como por favor tráigame una papita con un vinito y una cervecita. No es el happy hour de la iglesia, sino que los elementos simbolizan el cuerpo entregado de Jesús y su sangre derramada por nuestra salvación. Son símbolos que expresan una verdad más profunda espiritualmente, para hacernos parte de su mesa en lo que Jesús hizo. Por lo tanto, esos elementos físicos nos recuerdan a quién hemos entregado nuestra lealtad, a quién estamos amando realmente y en quién hemos creído. Eso es lo que simboliza la cena, la Santa Cena. No sé en qué piensas tú cuando participas de la Santa Cena o cuando hemos participado, porque estamos en un tiempo donde no hemos tenido la presencialidad para compartir la Santa Cena, pero no sé qué piensas tú cuando la hemos compartido, cuando hemos estado en esa instancia. No sé si para ti es simplemente un rito que acostumbraba a hacer quizás porque antes era de un contexto católico y sigues con el mismo rito hoy día, aunque sea de otra iglesia, o más una tradición que hay que cumplir porque los cristianos tenemos tradiciones que cumplir, o una superstición. Si hago esto me va bien, si no hago esto Dios me va a castigar, entonces tengo que tomar la cena porque eso hacemos los cristianos y si no me va mal. No sé cuál es tu manera de ver y cuando tú te acercas a la Santa Cena, cómo has participado y en qué piensas. Pero Pablo está diciendo que participar de la cena significa que tenemos comunión con Cristo. Estamos unidos a Él por fe y lo recordamos físicamente con comida. Nos predicamos a nosotros mismos el Evangelio a través de la comida de la Santa Cena. Eso está diciendo Pablo. Por eso, la Santa Cena es para cristianos. Y eso quizás puede ser llamativo porque a veces no le tomamos tanto el peso a esto. La Santa Cena es para aquellos que han reconocido a Jesús como Señor, para quienes han renunciado a su autogobierno en su vida, para aquellos que se han rendido a Jesucristo, aquellos que lo siguen, aman, confían y se han arrepentido de su pecado. Para todo ello es la Santa Cena. Por gracia, bienvenidos.
bienvenidos. Pero tienes que entender lo que significa la cena cuando compartes y participas de ella. Y otra cosa que hace la Santa Cena no es solo recordarnos nuestra lealtad a Cristo, sino que también nuestra unidad con otros creyentes. Mira el verso 17. Hay un solo pan del cual todos participamos, por eso, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. Jesús estableció que la cena fuera también un recordatorio de que somos un solo cuerpo, los cristianos, que todos estamos en la misma, que todos somos pecadores, que todos comemos del mismo lugar, que todos necesitamos el mismo Salvador y que todos somos del mismo equipo de Jesús y que necesito a otro cristiano en mi vida. Su objetivo, Jesús en la cena, es unir a su pueblo en torno a Él y a su obra y a lo que Él hizo en la cruz. La Santa Cena se trata de Jesús y de Él uniéndonos como cristianos. Por lo tanto, mientras más me acerco a Jesús, más debiera acercarme a otras personas también. No al revés. Mientras más me acerco a Jesús, más me aíslo. No. Mientras más me acerco a Jesús, más debiera acercarme a otros creyentes. Porque somos parte del mismo cuerpo. No hay diferencias externas que nos separan. Raza, nivel socioeconómico, nivel de estudio, ni barrio, nada que nos separe de manera externa porque tenemos algo interno que nos une. Y esa es la obra de Cristo, Jesucristo, que dio su vida por nosotros. Y esa unidad es la que damos a conocer a través de la Santa Cena. Unidad con Cristo y unidad con otros. Cada vez que la celebramos, la participamos de ello, damos a conocer a quién amamos, a quién celebramos y en quién creemos, y también damos a conocer la unidad con otras personas. Eso es lo que significa la cena. Entonces, déjame preguntarte a ti, primero, ¿dónde te estás alimentando tú? ¿De dónde? ¿Dónde está la fuente de tu alimento hoy día cotidiano? No solamente el domingo, claro, hoy día estamos hablando de Jesús, estamos escuchando su palabra, claro, me alimento, pero ¿dónde está tu fuente de alimentación cotidiana? Mañana en la mañana, durante el día, martes, ¿dónde está la fuente que te alimenta constantemente tu corazón? ¿Estás alimentándote de Cristo en medio de su pueblo, junto con otros creyentes, y no solo el domingo, sino todo el resto de tu vida cristiana? ¿Es Jesús tu primera lealtad a quien te estás rindiendo, adorando y sirviendo cotidianamente? Con todo tu ser, con tu tiempo, con tus recursos, tus relaciones, trabajo, familia, dones, etc. Si no es así, hay una sola otra opción, dice Pablo. Si no estoy ahí con todo. Si no estoy ahí, hay una sola otra opción. Y la otra opción es súper tajante. Mira los siguientes versos ahí, 18 y 19. Pablo dice, consideren al pueblo de Israel como tal. No entran en comunión con el altar. Los que comen de lo sacrificado, esperando que uno responda, sí, obvio. ¿Qué quiero decir con esta comparación? Verso 19, que el sacrificio que los gentiles ofrecen a los ídolos sea algo, o que el ídolo mismo sea algo. Pablo está diciendo que los gentiles también ofrecen sacrificios, los no creyentes también adoran, son igual de espirituales que los creyentes, no porque alguien te diga yo no creo en Dios que no es espiritual, es tan espiritual como tú si tú eres cristiano o cristiana. Por si acaso tiene un vecino y te dice no, yo no soy espiritual, no soy religioso, sí también, eres súper espiritual. Los gentiles, los no creyentes hacen sacrificios a sus propios dioses. Le entregan su lealtad a personas o cosas y las ponen al nivel de Dios, igual como los cristianos queremos poner a Jesucristo como el único Dios al cual amar y servir. Pero a eso se le llama un ídolo, cuando no es Jesús. Entonces, todo el mundo adora, todo el mundo ofrece sacrificios. La pregunta es, ¿a quién? Y en ese tiempo de los corintios, los gentiles ofrecían sacrificio a los ídolos a través de la comida. Y algunos corintios cristianos estaban participando de ese tipo de sacrificios y estaban comiendo de esas mismas comidas, pensando que no había problema. No pasa nada. ¿Para qué tan grave si en realidad que nos involucremos con los gentiles y en su sacrificio a los ídolos? No es tanto en realidad. Es solo una comidita. Y empezaban a bajarle el perfil a ese tipo de participación en el sacrificio y la idolatría a los dioses paganos. Y Pablo les dice, sí, es solo comida. Lo ídolo al final no es el problema, la imagen, la comida, ese ídolo al que le adoran. Eso no es un problema porque es un Dios falso, no sirve, no hace nada.
hay un problema mayor, hay un problema de fondo al participar en ese tipo de idolatría con los gentiles, los no creyentes. Mira el verso 20, ¿cuál es el problema de fondo? Por eso Pablo le parte diciendo, dice, no, no es un problema el ídolo en sí mismo. Mira lo que pasa de fondo, sino que cuando ellos ofrecen sacrificios, lo hacen para los demonios, no para Dios. Y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. Ahí está el problema de fondo. El problema de fondo era no participar y tener amistad con los no creyentes, porque la Biblia nos anima a tener amistad con no creyentes, ir al mundo, estar ahí, perseverar, amar, dar a conocer a Cristo. Obviamente que sí. El problema de fondo era que empezaban a comprometer la lealtad a Cristo al vincularse con la influencia del diablo detrás de esos sacrificios en los cuales los gentiles participaban. Y esa influencia diabólica de fondo empezaba a apartarlos de Cristo y empezaba a apartarlos de otros cristianos. Y obviamente empezaban a tergiversar la fe y empezaban a armar una especie de cristianismo raro, aguachento, que no tenía nada que ver con el carácter de Cristo. Querían tener un pie con Jesús, pero también un pie con la idolatría y los ídolos falsos de la cultura. ¿Estás dando cuenta lo que hay de fondo, de complejo en participar de ese tipo de escena de adoración y de sacrificio que ofrecen los gentiles, los no creyentes? Toda idea hoy día o práctica que busque a ti separarte de Cristo, desviar la mirada de Él y comprometer tu lealtad al Señor es obra del diablo, de fondo. Puede verse súper lindo, puede verse súper poco grave, pero de fondo, hay una obra satánica operando para separarte de Cristo, desviar tu mirada de Él, desanimar tu fe y separarte obviamente del cuerpo de Cristo, de otros creyentes. Y Pablo le está advirtiendo a su hermano el peligro de comprometer su lealtad al participar en esa obra del diablo. Por lo tanto, no es juego, dice Pablo, y si podemos aplicarlo para nosotros, no es juego. Participar del acto de adoración del no creyente a sus ídolos hoy día. Y no es algo a lo cual le podemos bajar el perfil. No te estoy diciendo, de nuevo, no te estoy diciendo que no tengas amigos no creyentes, que no te juntes con la chusma, que no. Tienes que estar ahí con no creyentes. Tienes que llevar a Cristo donde no está. Pero ojo con tu compromiso de tu primera lealtad con Cristo. Quizás ya has estado comprometiéndote tu lealtad a Cristo. Puede ser súper sutil. Quizás no te das cuenta a primera vista. Por eso necesita el resto de los cristianos, al cuerpo de Cristo, para cuidarte las espaldas, ver todos los flancos que tú no estás viendo. Quizás ya has estado participando en la adoración a los demonios. Suena fuerte, ¿no es cierto? Puede verse como súper sutil y no como demoníaco, porque, pero si esto no importa, si algo es lindo. De fondo, puede haber mucha influencia diabólica que te quiera poco a poco y lentamente apartarte de Cristo. Quizás ya has comenzado a ser influenciada por los ídolos culturales y has comprometido tu lealtad a Cristo, ya has empezado a servir a dos señores, que finalmente es servir a uno solo. Lentamente quizás tu corazón se ha ido alejando, apagando, enfriando con Jesús, y es uno de los primeros síntomas de que quizás estoy comenzando a comprometer mi lealtad con Jesús. Y mi responsabilidad hoy día, mi responsabilidad como pastor de la Iglesia Puente, es llamarte de vuelta de esa situación, invitarte a renunciar a la influencia del diablo, que te está quizás apartando, enfriando y desviando la mirada. Tengo que animarte a eso y advertirte del peligro de seguir por ese camino, comprometiéndote con esa lealtad ahí, cenando con el diablo tal vez y su influencia. Quizás no sientes que te has enfriado y tú sientes que quizás estás bien y estás como, no, yo estoy perseverando, estoy aguantando aquí, no. Quizás no te sientes que te has enfriado, pero tal vez has comenzado a, como decimos, pololear con el diablo. Quizás empezaste a pasearte con él, dándole espacio poco a poco en tu carácter, en tus
pensamientos, en tu propia fe, y quizás has empezado a recibir estos susurros diabólicos que te empiezan a condenar, a decir que no es tan importante si va el domingo a la iglesia o lee la Biblia, no pasa nada, déjalo para mañana, y empezamos a apartarlo y apartarlo y apartarlo hasta que no te diste cuenta y ya estás completamente encerrado, frío y endurecido en el corazón. Quizá esos susurros que empiezan a afectar tu identidad, tú no eres un buen cristiano, una buena cristiana, tú no mereces estar acá. Obviamente que no merecemos estar, tenemos que decirle al diablo, no merecemos, es gracias a Cristo nomás. Quizás tus relaciones también, ¿no es cierto? En tus relaciones has empezado por lidiar con el diablo y han sido afectadas por su influencia, relación matrimonial, y empieza a aparecer ideas, quiebres relacionales, porque en realidad quiero que se haga mi propia voluntad en este lugar, y el diablo te dice, sí, tú tienes que hacer valer tu derecho aquí, tu esposa no te puede pasar por encima, tu esposo no te puede decir lo que tienes que hacer, no lo sirvas, él no merece tu amor. Y empieza a afectar tus relaciones incluso. Y no te das ni cuenta y vayas a estar sufriendo las consecuencias de haber empezado a entregar la lealtad al diablo en vez de a Cristo. Quizá ya te has empezado a apartar de otros creyentes. Eso también es otro de los síntomas. Has empezado a apartarte de otros creyentes. No te estás rodeando de buenas amistades maduras en Cristo, que son capaces de tomarte y decirte, ¿qué está pasando en tu corazón? ¿Por qué estoy viendo esta actitud? ¿Por qué estáis reaccionando de esta manera? ¿Por qué estáis tratando de esa manera a los hijos? ¿Por qué estás hablándole así a la señora? ¿Por qué estáis... Quizás no te has rodeado de esa persona que están cuidándote de fondo. ¿Estás llorando? ¿Estás leyendo la Biblia? ¿Por qué estás guateando en tu fe? ¿Te estás desanimando? ¿Qué necesito? ¿Cómo te ayudo? Quizás te hayas apartado de ese tipo de relaciones. Y empiezas a ver a los demás, incluso cristianos, como un estorbo. Es mejor estar solo. Qué lata. Estén preguntando estas cosas. Y esa empieza a ser la influencia del diablo. No, que no me pregunten cómo estoy. Quiero que esto lo voy a pasar sola acá. No necesito que nadie me esté ayudando. Esa influencia del diablo empieza a apartarte de Cristo y de otros. Y es grave. Ese es un síntoma de que quizás estamos empezando a cenar con el diablo y que quiere separarte lentamente de otras personas, de otros cristianos. Por lo tanto, como dice Pablo, no es posible tener un pie con Cristo y un pie con el diablo. Mira los últimos versos de nuestra sección, versos 21 y 22. Él lo dice ahí, dice, no pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. ¿O vamos a provocar a celo al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Obviamente que no, esas son preguntas que tienen solo una respuesta. No. Amigos, esto es lo que ocurre en el fondo de la idolatría que venimos hablando de la semana anterior. Cuando empezamos a poner a alguien en el lugar de Dios. Y empieza a ocurrir esta influencia de fondo, influencia diabólica para desviarnos de Cristo, apartarnos de otros. Y la invitación para ti hoy día, como te dije al principio, es que tú puedas decidir, juzgar, como decía Pablo, en qué cena vas a participar. ¿La cena del Señor o la cena del diablo? Solo dos invitaciones y opciones para cenar hoy día. Comer, participar de la comida. De nuevo, no sé qué piensas tú de la Santa Cena, de la Cena del Señor, pero esa es la cena más importante para un cristiano. Pero lo que más necesitas recordar de la cena no es si acaso el pan o el vino estaban buenos el día que lo comimos, sino cuánto le costó a Cristo tu rescate, cuánto estuvo dispuesto a enfrentar para sacarte de las garras del diablo en el cual estabas sumergido, sumergida, cuánto te amó para estar dispuesto a enfrentar la muerte y hacerte una nueva persona, incluso cuando tú y yo no estábamos ni ahí con Él, aún así estuvo dispuesto a enfrentar la muerte. Eso es lo que recordamos en la cena. El centro del evangelio, de la buena noticia cristiana, para todos aquellos que quizás ya incluso están cenando con el diablo y están siendo influenciados por él y su obra. Incluso para aquellas personas. La mesa está puesta y está disponible, porque la mesa está llena de gracia. A diferencia de la mesa del diablo, llena de condenación, dolor y muerte. La única cena que va a producir nueva vida, gracia, misericordia
para ti, incluso cuando no estáis ni ahí, es la cena de Cristo. Y todo eso, no solo para salvarte de tu pecado e invitarte a su cena con una relación con Él hoy día, que está disponible, sino que también para invitarte a la, con mayúscula, la cena eterna, universal, multiétnica, multirracial, multisocial, que disfrutaremos después de esta cena todos los que hayan puesto su confianza en Cristo. Con Jesús al centro, siendo Él el maestro de ceremonias, el que está con el micrófono al centro con todas las luces apuntándolo a Él y todos nosotros adorándolo por su gracia, por su obra. Y así vamos a estar el resto de la eternidad. Si acaso empiezas a celebrar y a compartir la cena con Jesús hoy día, ¿por qué no comenzar hoy día a cenar la cena más importante con Cristo? ¿Qué te impide? Quizás en la misma hora del diablo que te está diciendo, no, no vale la pena. Qué fome. Hay otra cena mejor, mira, ven, yo te ofrezco algo mejor para ahora, para el momento, para que tú lo disfrutes. Quizás ha sido lo que has estado escuchando este tiempo. Déjame invitarte que el Espíritu Santo te atraiga a comenzar hoy día a comer la cena más importante con Cristo. Y que como iglesia podamos anticipar y ser una fotografía hoy día, cuando estamos juntos, reunidos, compartiendo a Cristo, de lo que va a ser esa gran cena que celebraremos en la eternidad. Mi gran deseo es que la Iglesia Puente sea esa foto para el mundo de lo que pueden encontrar y que lo que va a haber en la eternidad con Cristo. Y eso podemos empezar a disfrutarlo ahora en la comunidad entre cristianos, uno a otro, disfrutando a Cristo, comiendo a Cristo, compartiéndolo unos con otros. ¿Qué te parece si oramos y damos gracias al Señor para cerrar por la gran cena que tiene preparada? Y mi invitación es para que tú puedas responder a su invitación esta mañana. Déjame orar y cerramos este mensaje de hoy. Padre, gracias por tu palabra y gracias porque, Señor, desde Génesis 3 en adelante, después de la primera comida donde quedó la gran catástrofe y todos fuimos separados de ti, tú seguiste perseverando con la humanidad, con todos nosotros, Señor. Gracias porque preparaste una cena para invitarnos gratuitamente, donde tú pagaste, donde tú invitaste, donde tú pusiste el alimento, y nosotros solo teníamos que venir reconociendo que tú eres lo que necesitamos, Señor. Tú eres el pan del cielo, como vimos hoy día también con los niños. Tú eres nuestro alimento. Tú eres la provisión de Dios para nuestras vidas. Así que te damos gracias por eso, Señor. Gracias por invitarnos a la cena, a pesar de nuestra rebeldía, nuestra deslealtad, incluso cuando estamos comiendo con el diablo, tú aún así sigues perseverando para invitarnos a cenar contigo y a entregarte toda nuestra lealtad, nuestro corazón y nuestro amor. Y te pido, Señor, que eso sea el deseo de nuestra iglesia Puente, una iglesia con Cristo al centro, que celebra su obra y que invita a otros a celebrar, Señor, y anticipa la gran cena eterna con Cristo. Ayúdanos a tener ese tipo de relaciones, amistades y constante celebración, Señor, en nuestra iglesia. Gracias porque esa cena, Señor, eterna, la disfrutaremos, celebraremos contigo, Señor, sin más dolor, sin más sufrimiento, sin más pecado, sin más muerte. Y comeremos en paz, con alegría, celebrando a Cristo por toda la eternidad. Te damos gracias, Señor, y ayúdanos a participar de eso hoy día. En el nombre de Jesús. Amén.